Estamos de regreso a nuestra mesa de análisis con el doctor Salvador Borrego y Ramón Alberto Garza. El caso Ayotzinapa, que había sido una promesa de campaña de Andrés Manuel López Obrador, pues resulta que se utilizaron materiales no verificados y ahora está en entredicho la credibilidad, la confiabilidad de la investigación, Salvador. Sí, es un caso realmente lamentable porque el tema de Ayotzinapa, la cuestión esta de los muchachos, fue uno de los temas que más rentabilidad política le dio a López Obrador. Casi podríamos decir que López Obrador es presidente por el uso, sí, que se hizo de esa tragedia, el uso político. Llegaron al extremo, a pesar de que todo indica que los muchachos murieron esa misma noche. Cuando a José Mújica le preguntaron, él les dijo, búsquenlo en sus corazones a los muchachos, en una clara idea de que pues están muertos. Pero Alejandro Encinas, ahora este encargado de la Comisión de la Verdad, que resulta que es mentiroso, ¿sí? Les prometió incluso hace poco, ya en este gobierno, que los iba a encontrar con vida y se los iba a dar con vida. Entonces es una situación realmente pues cruel, el trato pues que han hecho, el uso que han hecho político de esto, y ahora se les complica a ellos mismos. Y entonces pues tenemos una situación realmente atroz, pues muy reprobable. A ver cómo salen de esto, pero la verdad yo los veo atrapados. Entrampados también, ¿verdad? Gregorio, pasamos de la verdad histórica a la verdad histérica. ¿Por qué? Porque básicamente, hay que decirlo claramente, Alejandro Encinas, lo conozco bien, es un buen funcionario, se lo chamaquearon. Y él, en esa presión que tenía del presidente, que el presidente lo traía obligándolo a que ya tuviera una salida, agarró lo que le dieron y entre eso iban una cantidad de mensajes que fueron exactamente fake. A ver, hay que reconocer a Alejandro Encinas que él salió a dar la cara y decir, no sembraron estas cuestiones o me dejé que me sembraran y estamos equivocados. Eso echó por la borda todo el caso y yo creo que aquí tenemos al desaparecido número 44. Pronto tendrá que desaparecer. No se podrá quedar ahí en esa posición. Encinas. Porque al margen de que no es una cosa digna, él por dignidad no va a querer estar ahí, abiertamente dicho. Dicho sea de paso, entonces, el presidente tuvo un enorme descalabro. Ojo, mucha gente cree que por estos screenshots de pantalla pantallazos de WhatsApp. Del WhatsApp, los asuntos de los militares se caen. No tiene que ver una cosa con la otra. Los screenshots tienen que ver con unos procedimientos. El caso de los militares son testigos protegidos, incluso militares, que denunciaron a los militares, que no se confunda la gente con que ya se echó para abajo el asunto de los screenshots, ya se cayó el asunto contra los militares. No, señor. El asunto de los militares sigue y vamos a ver cómo enfrentan eso. Yo creo que ya esto se quedó bastante enredado. Va a ser un enorme fracaso de este gobierno. Tremendo. Y para el presidente levantar cara después de esto, sobre todo si Encinas con la dignidad que sé que tiene, va a terminar dejando el cargo. Va a ser muy lamentable. Desafortunado. Siguiente tema, también tenemos en un momento las proyecciones que tiene Salvador Borrego. Está también la no desaparición del INE. A ver, viene la reforma electoral. Santiago Cril vino a decir aquí en Nuevo León, de que no va a pasar la reforma. También hay algunas otras voces de partidos, obviamente no de Morena, que señalan que no va a pasar la reforma del presidente López Obrador. No sé cómo lo estemos contemplando a estas alturas, pero bueno, lo que el presidente dice es que hay desinformación y que el INE no va a desaparecer. El presidente Gregorio está cambiando el discurso por días, porque está dando cuenta que su reforma está teniendo un repudio generalizado y él está queriendo hacer un gatopardismo, tratando de decir, el nombre es el mismo, se va a seguir llamando Juanita, pero lo voy a cambiar todo el maquillaje y la voy a vestir de otros colores. Entonces ya no es Juanita. Cuidado. Ese es un viraje, como bien lo dijiste ahorita, 180 grados. Sí. Si el 180 grados es el cambio, ya no se llama lo mismo. Ya no es otra preparación. A ver, eso es muy importante. El desaparecer completamente los legisladores y senadores de minoría, que es una parte de un equilibrio que se dio, repito, desde la reforma de Reyes Heroles, de Jesús Reyes Heroles, en el 78,
era una cuestión de equilibrio, es una cuestión de equilibrio muy importante en este país todavía. Quizá podría reducirse un poco, pero no desaparecerlo del todo. ¿Por qué? Porque entonces quedaríamos a merced de cualquier partido, sea Morena, PRI, PAN, MC o PRD, que dominara, y no hay entonces juego de equilibrios. Es una cuestión que se aplica en muchas partes del mundo, donde no hay parlamentarismo y donde el presidente suele, junto con el partido del poder, amarrar las cosas. Entonces hay que dejar. Ve ahorita cómo está el Congreso en todo lo que estamos discutiendo de ley eléctrica, lo que se discutió, el asunto de la militarización y demás, con un partido hegemónico dominante, tanto en la Cámara de Diputados como en los senadores. Bueno, imagínate qué pasaría cuando esto ya se le quite todo, claro, y únicamente es el partido que domina, pues ya vamos desapareciendo del Congreso. Sí, porque si allá estaría empujando la reforma electoral, o sea que ellos, Morena, serían los que quedarían, ahora sí, los preponderantes o los predominantes. Y lo peor de todo, sin presupuesto, con un presupuesto reducido a su mínima expresión. Al INE. Al INE. La cuestión terminaría por ser un sistema que regresaríamos a los años 70, en donde teníamos lo que famoso llamaba el IFE, ¿sí? Instituto Federal Electoral. O la Comisión Federal Electoral, la CFE, que le cambiaron después porque se confundía con la CFE. Pero finalmente, a ver, sí, el presidente quiere destruir el INE y quiere poner un epitafio que siga diciendo INE. No se le va a permitir. Claro, esa verdad. La política, según se le atribuye a Nicolás Maquiavelo, es la lucha por el poder. Si no lo tienes, y por conservarlo, si lo tienes. El presidente está exactamente en el punto de tratar de conservar el poder. La diferencia es que, en el caso de nuestro presidente, si él busca sus propósitos, con total desapego a los escrúpulos y a la vergüenza. Él está diciendo que quiere modificar el INE para que no haya más fraudes. No, señor. El INE existe y se estableció precisamente para que no hubiera fraudes. Y el cambio que se quiere hacer ahora es justamente para que vuelva a haber fraudes. O sea, no podemos comprarle esa idea. Él ha sido muy exitoso en hacer tontos a muchos, porque muchos han querido por propia voluntad hacerse tontos. Pero en este caso, pues es clarísimo y ya hay voces muy importantes, los empresarios, los obispos de todo el país, la intelectualidad que se está oponiendo férreamente a esto. Y bueno, yo creo pues que el INE es el último valladar que le queda al país para conservar un poco la cordura. Y entonces, bueno, pues estamos en eso. Yo creo que es la gran y quizá definitiva batalla. ¿Que la Iglesia haya hecho un pronunciamiento sobre el tema de reforma electoral? Eso sí, lo hizo. Sí, sí. Y eso fue lo que hizo que el presidente cambiara y dijera, no, es que no estamos desapareciendo el INE. Ahí está, estamos únicamente maquillándolo, cambiándole los aspectos negativos. A ver, el presidente no iba a enfrentarse con la Iglesia. Eso era muy importante. Pero si es papel de la Iglesia meterse ahí, a ver, pregunto. No es que sea papel de la Iglesia. El asunto es el respeto a los derechos de los ciudadanos, de los seres humanos, y uno de ellos es elegir a sus gobernantes. Porque salió comunicado y toda la cosa. Sí, claro, claro. No fue así. Pero es un asunto que tiene que ver con derechos. No es política. No está diciendo vamos a votar por un partido. Por eso está diciendo vamos a mantener intactos o de la manera posible, lo más mejor posible, el aparato que ve lo que está pasando ahorita. Lo acabas tú de decir ahorita. Brasil. En Brasil. A ver, el señor Bolsonaro, que es un Andrés Manuel López Obrador o un Trump, ya sacó al ejército para ver si le defendían su voto. A ver, ahí hay una provocación. ¿Sí? Y ahí ese voto, ya nos adelantaron con el voto electrónico y demás. Las láminas, vámonos. Las láminas, sí, y en lo que las ponen, yo diría que si la Iglesia no se manifiesta en este tema, habría cometido un pecado de omisión. De omisión, claro. Qué bueno que lo hicieron, sí, claro. Y qué bueno que la postura es precisamente en defensa del INE. Muy bien. Y bueno, en las gráficas hay novedades hoy importantes. Miren, el presidente ha estado muy complicado durante las últimas semanas, pero no perdía realmente mucho de su fuerza. Y ahora finalmente sí tiene una caída relevante, cae a un valor bajo, abajo de la línea de alerta negativa, saca 55, un poquito más. Y los que castigan al presidente están en esta franja roja que está en la parte inferior de la gráfica y son Jalisco, los que no reciben apoyo de los programas del presidente y las personas que tienen ingresos entre 20 y 50 mil. Si vemos la siguiente gráfica, vemos cómo también Morena, en identificación partidista, que son los fans tanto de AMLO como de Morena, tiene también una caída importante, muy fuerte, y registra casi una alerta negativa también, y son ni solteros ni casados y quienes no reciben apoyos otra vez. Okay. Es relevante esto porque quizá, Ramón Gregorio, estamos ante el fenómeno de la envidia
que fue un motor para generar la polarización, ¿sí? Y permitir al presidente que se fortaleciera para ganar, y ahora parece que ese factor de envidia se le revierte. Si vemos la siguiente, vemos cómo en la interna de Morena, Sheinbaum se refrena. Si vemos la siguiente, vemos cómo también el fenómeno se da con Marcelo Ebrard, ¿sí? Casi llega a la línea de advertencia negativa. Y en la siguiente está la gran novedad y tiene que ver con el tema anterior del INE. Miren, Ricardo Monreal registra una alerta positiva. ¿Qué significa esto? El discurso de Ricardo Monreal es el más opuesto al presidente, incluso dentro de la oposición él habla de concordia, etcétera, que es precisamente lo opuesto del discurso polarizante del presidente. Que aquí lo dijimos la semana pasada. Así es. Y entonces él está ante la historia, porque miren, si ustedes observan aquí, el tema, después de las cosas que son de la seguridad, el tema del INE ya está en la mente de la gente. Entonces, hay una situación muy interesante porque Ricardo Monreal, si él se convierte en el factor que permita bloquear esta reforma contra el INE, entonces la patria estará en deuda con él y pudiera esa deuda pagarse precisamente con la presidencia. Muy bien. Pudiera ser. Top of mind de los políticos y listo, ¿no? Así es. Bueno, ahí está también el empate técnico que decíamos entre Sheinbaum y Ebrard. Pues buenísimos los temas, ¿no? Buenísimo, si no dejemos al final una cuestión. Bueno, primero, el ver el factor Ebrard, aquí lo dijimos, y la caída triple que tiene, cuádruple, Morena, el presidente, Claudia y Ebrard, es importantísima porque es sensible en todos los casos. Es decir, las corcholatas están a la baja, los rebeldes a la alza. Así es. Muchas gracias por acompañarnos como cada semana. Un placer, como siempre. Muchas gracias. Gracias, Ramón Alberto. Gracias, Salvador. Los esperamos el próximo miércoles. Regresamos.